tema de esta mañana es contradicciones interiores. ¿Qué les parece? ¿Tenemos contradicciones o no tenemos? ¿Sí? La procesión va por dentro, ¿verdad? Cada uno de nosotros es un mundo de contradicciones. Y yo terminé de escribir un libro hace poco, va a salir el año que viene, y en la introducción digo que tardé 3-4 meses en escribirlo, pero más de 30 años meditando en esto. Cómo superar, cómo enfrentar, cómo resolver situaciones que tenemos internas. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, él usa una expresión muy fuerte que pasa a veces inadvertida, pero que dice que cuando él llegó a Macedonia no tuvo reposo, no tuvo quietud interior, sino que dice, por fuera conflictos. Había mucho problema afuera, y yo no sé si usted tiene problemas afuera, ¿sí? Financieros, de relaciones familiares, de cuestiones de trabajo, conflictos por fuera, pero luego dice, temores por dentro. A veces resolvemos lo de afuera, pero adentro no queda resuelto, porque tenemos esas contradicciones. Cuando yo estaba de director en la escuela primaria, ahora ya estoy jubilado, así que me ven sin mochila, ¿sí? Trajeron a un alumno, quizás lo conté aquí en alguna oportunidad, trajeron a un alumno de segundo o tercer grado, porque era muy barullero, y la maestra ya no sabía qué hacer, y entonces dice, te lo traigo, y lo dejó ahí en la oficina de la dirección. Entonces yo le dije, sentate, se sienta delante mío, y empezamos a conversar, y bueno, le pregunté de qué equipo era, de fútbol, ya nos hicimos amigos, y después que nos hicimos un poco de amigos, empecé a hablarle acerca de su inconducta, y lo hice reflexionar, y la importancia que tiene de portarse bien, y entonces hicimos un acuerdo, le iba a pedir perdón a la maestra porque le había faltado el respeto, y entonces ya se paró, y nos saludamos, y nos dimos la mano, y todos vieron los gestos que se hacen los nenes, yo hice los mismos con él, yo estaba de corbata, en esa época se usaba corbata antes de la pandemia, y el nene se está yendo, y cuando se está yendo me dice, director, ¿sabe qué me pasa? ¿Qué te pasa? Yo creí que ya estaba todo resuelto. Y él me dice, yo tengo un problemita. Yo casi le digo, somos dos los que tenemos problemitas, pero no le dije, le digo, ¿qué problemita tenés? ¿Sabe qué me pasa, director? Yo pienso, hizo así con la mano, yo pienso portarme bien y después me porto mal. Yo casi le canto, a mí me pasa lo mismo que a usted. ¿Saben? Nosotros tenemos una cantidad de contradicciones interiores, porque vivimos luchando entre lo que sentimos y lo que pensamos. Y saben, hay un escritor, Daniel Goleman, que es psicólogo estadounidense, y él escribió un libro que se llama La inteligencia emocional. Y él desarrolla esta forma tan magistral que tiene el ser humano de tener dos inteligencias, la inteligencia emocional y la inteligencia racional. Y díganme si no nos pasa, si no les pasa. Tengo unas ganas de agarrarlo del cuello, pero después pienso y no lo voy a agarrar del cuello porque capaz que es más grandote que yo y te puedo tener problemas, o es mi jefe y me puede despedir, o es mi papá y tengo que respetarlo, pero lo que siento es una cosa y lo que luego pienso y razono es otra. Y entonces entran en conflicto. Entonces tenemos esas contradicciones. Dice este mismo autor que la mente emocional es mucho más rápida que la mente racional y se pone en acción sin detenerse ni un instante a pensar en lo que está haciendo. La mente emocional nos lleva a veces a hacer tonteras y a veces a hacer cosas muy serias y graves. Si lo hubiera pensado, ¿no dijo así alguna vez? ¿Sí? Detén, pensalo bien, pensalo primero, decimos nosotros cuando aconsejamos, ¿sí? Porque hay una lucha interior allí. Y esas contradicciones que tenemos interiores nos hacen vivir de alguna manera creando un personaje. Es decir, ¿vieron la frase, ¿cómo estás? Bien, bien. Siempre les va bien, parece, ¿no? Ese es el personaje que creamos nosotros. Paul Tournier, en el libro El personaje y la persona y el personaje, él dice, todos estamos llenos de contradicciones internas. Tenemos demasiadas dificultades para reconocerlas y en la medida de lo posible las ocultamos a los otros.
posiblemente para escapar el vértigo causado por la conciencia plena de esa complejidad. Y entonces componemos un personaje más simple. Es decir, yo me visto a la mañana, antes decía me pongo la corbata, ahora no, pero me visto, me peino y salgo sonriente. Ese es mi personaje. Pero ¿qué hay adentro mío? Por eso en esta mañana yo quiero que podamos reflexionar sobre nuestra situación interior, allí donde nadie se puede meter, ni siquiera nuestro cónyuge, ni siquiera nuestros padres, ni siquiera nuestros hijos, ni siquiera nuestros amigos. Eso que pasa por dentro. ¿Sí? Brennan Manning, que escribió un libro muy interesante que se llama El Evangelio de los Andrajosos, muy, muy interesante el libro. Él dice, hablando de estas contradicciones, cuando soy honesto y sincero, admito que soy un manojo de paradojas. Creo y dudo, espero y desespero, amo y odio, me siento mal por sentirme bien, me siento culpable por no sentir culpa. Díganme si no tenemos esa cuestión interior. Entonces nuestra pregunta es, ¿qué hacer ante esa realidad que tenemos que confrontar? ¿Cómo asumir? Y hay tres formas. Una es, si nosotros no tomamos conciencia de nuestra humanidad, de nuestra situación real en nuestro interior, podemos cometer tres errores o sufrir tres consecuencias muy fuertes. La primera es vivir engañados, ¿sí? Me hago el disimulado, me hago el indiferente, ¿sí? A veces la gente me justifica y dice, no, él es así, déjalo. Y yo sé que soy así, pero me molesta ser así, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Estás deprimido? No. Pero sí que estoy deprimido. ¿Qué pasa? Estoy triste, pero ¿por qué lo voy a publicar? Mejor disimulo y hago que estoy alegre. Y entonces tengo malos deseos y está mal, y debo confesarlos a Dios, pero no debo hacerme el puritano y hacerle creer a los demás. Entonces vivir engañado a uno mismo, engañarse a uno mismo, poner bajo la alfombra, decimos a veces, ¿verdad? O a veces somos indiferentes a lo que nos pasa. Y siempre todo bien, todo bien. Los muchachos se saludan así, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Y qué contesta el otro? Todo bien, ¿qué va a contestar? ¿Sí? Y a veces todo bien no es todo bien. Todo bien por fuera, entre comillas, pero todo mal por dentro. La otra consecuencia es vivir engañando a los demás. Y a veces decimos, la verdad que me desilusionó. La verdad que nunca imaginé. ¿Viste lo que te dijo? Yo no lo podía creer. Y hacemos un escandalete nosotros como si nosotros no hubiéramos dicho lo mismo en alguna ocasión. Pero tratamos de que los demás nos vean de una manera. Y entonces estas son consecuencias malas. Vivir engañado o vivir engañando a los demás. Pero la tercera es vivir sin la aprobación de Dios. Miren, cuando nosotros no somos auténticos delante de Dios, cuando no nos presentamos tal como somos. A mí me encantan los salmos. De hecho, terminé un libro, salió un libro ahora sobre los salmos. Y el Salmo 32 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije para mí mismo, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero en varias frases el salmista dice, yo le abrí mi corazón a Dios y le dije, Señor, así soy y necesito que me ayudes. Esto sucedía, esto de simular, esto de aparentar, esto de no ser auténticos, sucedió desde que Dios creó al hombre y el hombre pecó. Pero en la época de Jesús había una suerte de muestreo muy público de lo que era la apariencia. Por eso ahora vamos a mirar la apariencia o la autenticidad. Y en esta mañana vamos a llevarnos de la palabra de Dios cómo debiéramos enfrentar la vida ante esas contradicciones que tenemos, poder nosotros levantarnos y decirle a Dios, Señor, así soy. La aparente religiosidad,
la aparente espiritualidad, la aparente piedad de un grupo de hombres que habían allí muy populares en la época de Jesús, hizo que Jesús contara esta parábola que vamos a leer, que dice: a algunos que confiaban en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Antes de leer la parábola, a unos que confiaban en sí mismos. Confiar en nosotros mismos no está mal. Confiar en que somos capaces de hacer cosas, confiar en que nos va a ir bien porque Dios va a bendecir nuestras vidas, confiar en que las personas que nos rodean son personas honestas y les creemos, confiar en nuestra familia está bien. Aquí dice a unos que confiaban en sí mismos como justos. Es decir, la confianza de sentirnos autosuficientes y creer que no necesitamos de nadie es lo que Jesús está atacando. A esos que confían en eso, en la confianza de sentirnos superiores a los demás. Eso es lo incorrecto. En la confianza en nuestros méritos, creyendo que con lo bueno que somos o las cosas correctas que hacemos, podemos presentarnos delante de Dios como aprobados. Esa confianza es nefasta, es creerse, ¿vieron que decimos? No, se la creyó, ¿sí? Es un creído, decimos. Tenía un profesor, don Carlos Morris, él decía una frase que no se usa casi: pagado de sí mismo. ¿No han escuchado esa frase? Pagado de sí mismo. Se siente que vale mucho. A eso es a donde Jesús está atacando aquí al contar esta parábola. Y dice: algunos que confiaban en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. Miren qué interesante. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos, el publicano. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy de la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, el publicano, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que el publicano, el recaudador de impuestos, y no aquel, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En pocas palabras, Jesús pinta la realidad de personas que están aparentando algo y que la verdad que no les va bien, que no encuentran lo que buscan. Y en nuestro tiempo el fariseísmo también está a la orden del día. Nosotros somos muy críticos de los fariseos, ¿verdad? Decimos, qué actitud farisaica, ¿sí? Y la hipocresía es algo que yo no soporto. ¿Vieron que decimos, no? ¿Sí? Nosotros usamos ese personaje de jueces frente a la falta de los demás. Pero hay aquí en esta parábola el relato de 2 hombres, que son 2 actitudes, que estas 2 actitudes a veces pueden estar las 2 juntas dentro nuestro. Por eso se produce la contradicción, porque quisiéramos ser aprobados por Dios como el publicano, pero sentimos y vemos y percibimos nosotros, de nosotros mismos, que tenemos un fariseo adentro. Yo no le voy a pedir que levante la mano quién tiene un fariseo adentro. Espero que tenga no más de uno, ¿sí? Pero todos nos pasa esto. Y es una contradicción que tenemos que superar. Vamos a mirar las maneras en que se presentó cada una de estas personas delante de Dios. El fariseo. ¿Cómo era este fariseo? ¿Quién era un fariseo? Lo repasamos, yo sé que ustedes lo deben saber. El fariseo era un personaje público, hacía de la religión su Dios, era muy popular, pero de muy bajo prestigio. Es decir, lo conocía todo el mundo, lo conocían todo el mundo conocían a los fariseos, pero no necesariamente eran de prestigio, porque el prestigio no es lo mismo que la fama, ¿sí?
Ellos pensaban que la gente los valoraba y los respetaba, pero en realidad es Jesús quien dice que no es así, que no hay respeto por alguien que aparenta lo que no es. Ellos se sentían superiores a los demás. Eran de esa clase de personas que creen que el show comienza cuando llegan, ¿vieron? Y que cuando se van las luces se apagan, ¿sí? Esto que el escritor Swindoll dice, todos tenemos síndrome de protagonismo. A todos nos gusta estar en la cresta de la ola. Y los fariseos eran esa clase de personas. Y entonces Jesús pinta o dibuja el carácter de este fariseo en su oración. Y hay 3 características que tiene la oración de este fariseo. Y déjenme decirles que la oración, especialmente en el Nuevo Testamento, cuando Jesús enseñó a orar, yo creo que di un mensaje aquí sobre el Padre Nuestro una vez, y el Padre Nuestro, más que una oración, además de ser una oración modelo, es un modelo de vida. Porque la oración que nosotros hacemos, la forma en que nosotros oramos, nos representa. Nosotros de alguna manera vivimos como oramos y oramos como vivimos. Así que esta oración del fariseo está representando no su oración, su discurso, su teoría, está representando su propia vida. Y hay 3 características que muestran a este fariseo cómo era él. En primer lugar, dice que el fariseo se puso de pie a orar y dice, y oraba consigo mismo. Él no le oraba a Dios, él oraba con él mismo, para él mismo, y en todo caso para que lo escuchen los demás. William Barclay hace una crítica a una oración que se hizo en uno de los congresos allí en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, y él dice que alguien cuando escuchó la oración dijo, esta fue la oración más elocuente que se haya ofrecido ante un auditorio de Boston. ¿Vieron que se ora por los congresistas, por el presidente? Bien, esta oración fue la más extraordinaria que se haya hecho para la gente. Y a veces nosotros, cuando oramos para que nos escuchen los demás. Y allí es donde está el problema. Aparentar para que los demás digan, qué bien, cómo ora, ¿eh? Por eso el Señor Jesús cuando enseñó dijo, tú cuando ores, ¿se acuerdan? Entra en tu aposento. Porque tu verdadera oración es cuando estás en tu aposento, en tu habitación, en tu cámara, en tu lugar secreto. Y dijo Jesús, y cerrada la puerta, como para que nadie entre, ora a tu Padre que está en secreto, porque allí en la intimidad, en el secreto, es cuando abrimos nuestro corazón y nos mostramos a Dios así, tal como somos. Porque a Dios no le podemos ocultar absolutamente nada. Así que este hombre está orando con él mismo. Está mostrando que tiene una soberbia y un sentido de valor supremo de sí mismo, creído de sí mismo. Pero en segundo lugar, él en su oración se compara con los demás. Y entonces dice, Dios te doy gracias que no soy como los otros hombres, y empieza a describir una serie de inconductas o de pecados que otros hacen. Nos es muy común a nosotros compararnos con los demás. Díganme si no. Sí, pero yo no hice tal cosa, ¿eh? En la escuela ni les puedo contar la cantidad de anécdotas que hemos registrado cuando llamamos a un alumno o cuando llamábamos a los padres y los padres nos decían, sí, pero mire que mi hijo es verdad que hizo, pero usted llamó también a fulano y a fulano porque ellos además y contaban algo peor de lo que había hecho su hijo. Siempre nos estamos comparando con el peorcito, ¿verdad? No nos comparamos con los que hacen las cosas excelentemente. ¿Sí? Y este fariseo era así. Él se comparaba con los peores. Hay un rabino, Simeón Bar Yochai, me cuesta leer el nombre de este rabino, y él decía en una de sus declaraciones, si solo hubiera 2 hombres rectos en este mundo, seríamos mi hijo y yo. Y si solo hubiera uno, ese sería yo.
esa es la manera en la que a veces nosotros nos evaluamos, porque estamos comparándonos con los demás. Y entonces esas contradicciones interiores las disimulamos y nos entretenemos en mirar a los demás, cómo hacen, qué dicen, qué decisiones toman, si está bien o está mal. ¿Sí? Vieron que los chismes tienen mucho sabor. ¿Por qué a la gente le gusta el chisme? Porque habla de otros. ¿Y de qué habla generalmente? Nunca un chisme es, che, viste que lo premiaron, qué bueno, cómo me alegro. No, ese no es un chisme, no me cuentes eso. ¿Sí? Pero si es algo que se equivocó el otro, ¿en serio que hizo eso? Contame, ¿vos lo viste? ¿Quién te contó? Contame todo, contame con nombre, todo. Y ya prepara los mates. Porque cuando vemos al otro que se equivoca, de alguna manera, eso nos hace sentir mejores. Y esto es lo que hacía el fariseo. Y luego, iba a pasar a la otra, pero déjenme que les cuente algo muy interesante que leí hace un tiempo atrás. Un tiempo atrás debe ser 30 años para mí. Estaba leyendo un libro y entonces cuenta el autor que un maestro de escuela dominical le da una lección a los alumnos sobre el fariseo y el publicano, la parábola que acabamos de leer. Y el maestro hizo toda su gala, los que son más mayores aquí sabrán, ¿se acuerdan cuando el franelógrafo? ¿Sí? ¿No se acuerdan? Sí, algunos se acuerdan. Y mostraban las imágenes y qué sé yo, y entonces se imaginan, al fariseo lo hundió el maestro y al publicano lo exaltó. ¿Sí? Y entonces cuando termina dijo, bueno, vamos a orar. Y cuando ora el maestro dice, Señor, te damos gracias porque no somos como el fariseo. Entonces yo me sonreí cuando leí eso, digo, qué bárbaro, ¿no? Y entonces el autor sigue escribiendo y dice, si usted se sonrió, tenga cuidado, se parece al maestro. Sí, nosotros inclusive, sin este que les acabo de decir, al leer la parábola, díganme si no tenemos una actitud de juicio contra el fariseo y nos sentimos mejor que él. Nosotros nos sentimos como los publicanos, ¿sí? Porque la historia del publicano termina bien. Por eso, ¿cuánto tenemos que mirarnos a nosotros mismos? Como decía el salmista en el 139, oh Jehová, examíname y conoce mi camino, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y en otro de sus salmos dice, Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos. No quiero vivir ignorante, indiferente a lo que yo soy, en lugar de estarme preocupando por los demás, que debo preocuparme para ayudarlos, no preocuparme por si faltan, si se equivocan, si pecan, si no pecan. Cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo, dice la Biblia. Y este fariseo, su última cuestión en la oración es que él no solo oraba con él mismo, se comparaba con los demás, sino que le informaba a Dios acerca de su condición. Le dice a Dios, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Qué, Dios no lo sabía? Doy diezmo de todo lo que gano. ¿Qué, Dios no lo sabía? Sí, pero estaba bueno informarle. Y a veces nosotros hacemos eso cuando oramos, especialmente cuando oramos en público. Como yo no los conozco, puedo decirlo. Total, si piso algún callo, después me voy, ¿sí? Y vengo dentro de algunos meses o el año que viene. Pero a veces oramos y decimos, Señor, como dice en tu palabra, allí en Isaías, capítulo 43, versículo número... Hasta el texto le citamos al Señor, ¿verdad? Le estamos informando. Y a veces decimos, y a veces no lo decimos, pero lo pensamos. El Señor sabe del esfuerzo que yo hice. El Señor sabe todos los años que yo serví, ¿sí? Es decir, Señor, vos sabés qué fiel que he sido. Y le contamos al Señor, le informamos. No, el Señor no necesita que le informemos de nada, porque Él lo sabe absolutamente todo. Y en tus manos están mis tiempos, dice el salmista, mi vida está en tus manos. Así que nada hay que Dios no sepa de nosotros, hermanos. Todo lo que pasa por dentro, todo ese rollo que tenemos en nuestra humanidad. Cuando nos convertimos al Señor, el Espíritu Santo vino a nuestra vida, pero no anuló nuestra humanidad y tampoco arrancó nuestra pecaminosidad. Nos ayuda a vencer el pecado, a luchar contra las tentaciones, pero hemos de llevar esa simiente de pecado hasta que el Señor nos transforme el día que nos venga a buscar. El apóstol Pablo dice
nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor nuestro, el cual vendrá, dice, y transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria. La transformación final va a ser cuando estemos en la presencia del Señor. Pero mientras estamos aquí, como decía el profesor José Grau, todos vamos de camino, batallando, luchando, hasta el último día de nuestra vida. Y déjenme en estos minutos que quedan pensar en la oración del publicano. El publicano es un hombre que asume su realidad, que se presenta delante de Dios tal como es. El publicano, ustedes saben, era un cobrador de impuestos para el Imperio Romano, se aprovechaba de su función y robaba a la gente, era corrupto público, pero con aprobación del Estado. No sé si les suena algún parecido a nuestra época. Eran odiados por todo el pueblo, eran despreciados por los religiosos, eran personas a las que se les consideraba como sinónimo. Publicano y pecador era lo mismo. El teólogo Samuel Pérez Millo, que creo que les ha visitado algunas veces, él dice, los publicanos eran un grupo con pocos escrúpulos, que abusaban de su posición y eran considerados como la escoria social de su época. Se los incluía generalmente en el grupo de pecadores y publicanos. Así que era una persona despreciable. Claro, nosotros no somos como los publicanos, ¿verdad? Porque no nos conocen por dentro. Ah, si nos conocieran por dentro, qué desilusión, ¿no? Gracias a Dios que no nos conocen, ¿no? Yo una vez estaba dando un sermón en una iglesia en Córdoba, hace ya una buena cantidad de años, creo que 35 años. Yo era muy joven en esa época. No se rían, fui joven, ¿eh? Sí. Y entonces yo dije que, imagínense, dije, que inventáramos un aparato en donde a alguien lo hacemos pasar aquí adelante y apoyando su mano sobre el aparato, en la pantalla apareciera lo que pensó la última semana, lo que sintió la última semana. ¿Alguno de ustedes se animaría a pasar? Y estaba un hombre de unos 80 años, don Juan Clifford, que seguramente Salvador lo conoció. Don Juan Clifford desde el fondo se paró literalmente y dijo, Dios me libre de pasar. Dijo. Fue muy risueño, pero fue ejemplar. Un hombre de 80 años experimentado, cristiano de toda la vida, pastor. Pero él sabía que dentro nuestro hay muchas contradicciones. Y por más que las ocultemos, y por más que las disimulemos, estamos luchando con nuestra bajeza, con nuestra pecaminosidad. Y Dios espera que seamos francos delante de Él, que seamos auténticos, como este publicano, que él siente vergüenza frente a su situación. Dice, en cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia. La versión 60, nuestra versión oficial, dice, y el publicano estando lejos. Es decir, ni siquiera quiso pasar adelante para hacer su oración. Él se sentía realmente indigno, él sentía que no merecía ser escuchado por Dios. Esto lo dijo Jesús en otras palabras, los sanos no necesitan de médico, solo los enfermos. Cuando uno abre su corazón delante de Dios y le dice a Dios, Señor, yo soy así, necesito que me ayudes. Dios interviene, porque Dios siempre va a intervenir cuando alguien asume, toma conciencia y reconoce su condición. Pero en segundo lugar, él se siente indigno, no solamente que se siente avergonzado por su pecado, sino que se siente indigno porque dice que ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Esto de alzar la vista es muy común. ¿Vieron cuando encontramos a alguien en una situación sospechosa o por lo menos que ha cometido un error? ¿Qué hace? Ni siquiera mírame a los ojos, le decimos nosotros, ¿verdad? Y a los niños, cuando los encontramos justos haciendo una travesura, ¿qué hacen? Se agachan. A ver, levanta la cabeza, mírame a los ojos. ¿Por qué? Porque eso muestra que quiere ser auténtico, pero está avergonzado, entonces ni siquiera quería alzar los ojos este hombre. Se sentía humillado, se sentía que no era digno. Y cuando nos sentimos que no somos dignos, es cuando la gracia actúa, porque la gracia es lo mejor del cielo para lo peor de la tierra.
Y el Señor va a abrazarnos con su gracia, con su misericordia, como lo hizo con el joven que volvió a su casa, el hijo pródigo cuando regresó. El padre estaba con los brazos abiertos para abrazarlo y no le pidió explicaciones, porque su corazón latía por su hijo. Así es Dios. Por eso Jesús contó esa parábola, para mostrarnos cómo es Dios, cómo va a recibirnos. Así que no debiéramos nosotros, frente a nuestras frustraciones, a nuestras heridas interiores, a nuestras bajezas, a nuestras desilusiones, a nuestros problemas interiores, alejarnos de Dios, sino acercarnos a Él. Y poder ir a Él con ese gesto, como hizo este hombre. Dice que se golpeaba el pecho. Cuando crucificaron al Señor y hubo tinieblas sobre toda la tierra, cuando nuevamente se iluminó y el Señor murió, se iba la gente, ¿se acuerdan cómo dice? Golpeándose el pecho, diciendo, yo soy responsable de esa muerte. Cuando uno se golpea el pecho es cuando asume, yo soy responsable de mis inconductas, de mi pecado, de mis desvíos. Vivimos en un tiempo en donde siempre la culpa la tiene el otro, ¿verdad? Sí, yo hice, sí, pero viste lo que me hicieron, ¿no? ¿Vieron que decimos así? Siempre nos estamos justificando. Lo que pasa es que actúe bajo presión, decimos. No, lo que pasa es que mis compañeros de trabajo tenés que estar con ellos, ¿eh? Los responsables son los demás. Y tristemente hay una línea psicológica que enseña esto, que siempre la culpa está afuera. Y este hombre nos muestra en su oración que él asume su situación. Y finalmente dice que reconoce su pecado y pide perdón, porque dijo, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Tal vez debiéramos decirle al Señor cada mañana y en cada momento, Señor, así como soy, como decía el poeta, tal como soy, sin más decir, que a otros yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. Y necesitamos volver a Jesús, volver a Él, porque Él cargó todos nuestros pecados, todas nuestras luchas interiores, todas nuestras debilidades. Él se hizo semejante a nosotros, pero sin pecado. Y un día sobre la cruz cargó todos nuestros pecados y hay perdón, como cantábamos hace muchos años, hay perdón por la sangre de Jesús, hay perdón por su muerte en la cruz. Proclamamos que hay perdón para todos, no importa la clase de pecado, la clase de desvío que hayamos tenido. Si actuamos como el publicano de venir a la presencia de Dios y decirle al Señor, Señor, yo he fallado y no quiero aparentar lo que no soy. Delante tuyo no puedo ocultar nada, así que me presento y te confieso que te necesito, que quiero empezar de nuevo y que esta batalla que va a durar toda la vida, quiero caminarla y enfrentarla tomado de tu mano. Y el Señor dijo al final, les digo que el publicano volvió justificado en lugar del fariseo, porque todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla delante de Dios será enaltecido. Que el Señor nos ayude, hermanos, a caminar cada día con una verdadera autenticidad en nuestro andar y que toda esa lucha y esas contradicciones interiores podamos llevarlas al Señor para que Él nos ayude a resolverlas. Que Dios les bendiga.